Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica en la que, gracias a Dios, hoy terminamos, con la lección pasada terminamos el libro del Génesis. Estoy muy contento porque ese libro es muy importante y nos trajo más o menos como unas 30 lecciones nomás le dedicamos al libro del Génesis. Imagínense cómo va a estar esto si nos faltan más de 40 libros. Pero no importa, si Dios nos presta vida, vamos a terminar con todo el estudio de lecciones bíblicas, que es curso bíblico también al mismo tiempo. Hermanos, quiero invitarles a todos los que por primera vez ven esta lección, que se vayan a la temporada 1, lección 1, por favor. De esa manera, ustedes van a poder ver por orden, comprender mejor y entender mejor lo que es el significado de la Biblia, los libros, los nombres, las fechas, los lugares, todas las dudas que ustedes seguramente han de tener alguna vez en su vida. Les recuerdo a los que vamos por orden que hay que tener nuestro libro, Lecciones Bíblicas, que es Curso Bíblico Popular, temporada 2, tomo 2, Padre Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Y obviamente, bueno, este es el libro de texto que estamos utilizando. Y yo les invito a que también tengan su Biblia, la Biblia latinoamericana, ¿no? Yo utilizo esta Biblia no porque sea la que más me guste, sino porque es una Biblia exclusivamente para latinos, con comentarios al pie de página propio para nosotros que somos latinos. Así que, sin más introducción, comenzamos esta lección bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, lo primero que debemos de tener en cuenta es que hoy iniciamos un nuevo libro. Hemos terminado el libro del Génesis y aunque uno sigue al otro, muchas veces no tiene nada que ver uno con el otro o hay un ganchito que los une, pero no es tan fuerte. En este caso sí, realmente el Éxodo continúa la historia que termina el Génesis. El Génesis termina con la historia de José, el hijo de Jacob, y las 12 tribus de Israel. Y Judá como el primogénito de Jacob. Pero ahora vamos a dar inicio nosotros con lo que es un asunto bien interesante, que es el libro del Éxodo. Vamos a darle y vamos a comenzar esta explicación. Primero que nada, la introducción. Dice, iniciamos el estudio del segundo libro de la Biblia del Éxodo con algunas notas generales. Lo primero que vamos a ver es el nombre. El segundo libro de la Biblia lleva el nombre del Éxodo. Esta palabra latina quiere decir salida. Y se refiere al acontecimiento principal que narra el mismo libro. Éxodo es una palabra que viene del latín que significa salir, salirse de algún lugar. Dice así, salida, y se refiere al acontecimiento principal que narra el mismo libro: la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la alianza con su pueblo hace Dios al revelársele en el Sinaí. En pocas palabras, todo el libro del Éxodo es una historia maravillosa de después. Acuérdense ustedes, en el libro del Génesis nos quedamos cuando José, que llega a Egipto, vendido por sus mismos hermanos, está preso y luego Dios lo
viene el hambre, vienen los hermanos de José, se quedan en Egipto de buena manera, pero con el paso del tiempo muere José y toda esta situación. Entonces lo que va a pasar aquí es que los egipcios esclavizan a los hebreos y ya no son amigos, sino esclavos, ¿no? Una cosa es que yo te invite a mi casa a comer y otra cosa muy distinta es que yo te use y te esclavice. Esto es lo que hace muchísimo daño. Entonces, hermanos, yo les quiero invitar a que disfruten mucho la historia del Éxodo, la hagamos nuestra, y esto nos sirve para ventilar todas esas dudas y esas lagunas que tenemos a veces en nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Miren, Éxodo significa salida, o sea, salí, yo salí. En este caso, el pueblo de los hebreos está esclavizado en el país extranjero llamado Egipto. ¿Cuántos años van a durar esclavizados los hebreos ahí? Se dice que más o menos 400 años. Imagínense nomás lo que significa esto. Qué difícil, qué duro. Y el pueblo, bueno, pues vamos a ver cómo comenzaba a desconfiar de Dios. Dice así. Esta palabra latina quiere decir salida y se refiere al acontecimiento principal que narra el mismo libro de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de la alianza con su pueblo que hace Dios al revelarse en el Sinaí. Estos, dice, la liberación de Egipto y la alianza del Sinaí son los dos hechos principales de la historia de Israel. Así es. El pueblo de Israel tiene como hechos principales esto, que es la liberación de Egipto, que ellos van a llamar Pascua, la Pascua judía, eso significa la Pascua judía, paso por el Mar Rojo, y la alianza en el Sinaí, ¿no? Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés y Moisés baja con el pueblo y se hace una alianza entre Dios y el pueblo. Entonces, estas dos cosas que están narradas en el libro del Éxodo son las partes más importantes de toda la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Son los dos hechos principales de la historia de Israel. El libro fue redactado por los mismos autores que escribieron el Génesis. Continúa así la obra de las tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal. Acuérdense que ya vimos en las lecciones primarias de esta temporada 2 que los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por 4 tradiciones, por Moisés, claro, pero 4 tradiciones allí había que se conjuntaron: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. En este caso, el libro del Éxodo solamente utiliza la tradición yavista, eloísta y sacerdotal. La deuteronomista no, esa va a venir después para otros libros que vamos a ver también. Entonces, es bien importante saber que los mismos autores del Génesis o los mismos que conjuntaron toda la información que había son los mismos autores del libro del Éxodo. Hay un gran parecido en la manera de redactar, en la manera de escribir esto. Dice, el Éxodo contiene acontecimientos históricos del nacimiento de Israel como pueblo de Dios, los mismos que a veces son engrandecidos para exaltar la grandeza de Dios de Israel y la singular vocación del pueblo elegido. Obviamente, miren, ustedes y yo que somos mexicanos, pues nuestra historia está llena de exageraciones, ¿no? A veces se exagera para bien y a veces se exagera para mal. Sobre todo se exagera cuando es muy nacionalista el que escribe, pues se exagera para bien, ¿no? Se incrementa el número de los contingentes, de los soldados, de los militares, se exagera el número de los muertos o el número de los que vivieron, se exagera la vida de los héroes nacionales, etc. Siempre, por desgracia, discúlpenme, la historia a veces es muy exagerada para bien o para mal. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. A veces algunos acontecimientos que son verdaderos, porque todo lo que está en la Biblia es verdadero, a veces se exagera un poquito, para darle más importancia a la nación que están haciendo. Obviamente, el libro más nacionalista de toda la Biblia es el libro del Éxodo, porque aquí está el origen, ahora sí muy concreto, del pueblo de Israel, ¿no? Todo viene, llegamos a Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel,
pero ahora viene el verdadero pueblo, sus hijos, los descendientes, las 12 tribus. Dice así: los hechos narrados por el Éxodo se desarrollan en el entorno histórico de Egipto y de Canaán. Si ustedes ven, les voy a poner un mapita. Egipto está al sur, y en medio de Egipto, de lo que hoy es Egipto y de lo que hoy es Israel como naciones, está un triangulito chiquito que se llama el Sinaí. Se le llama Monte Sinaí, pero Sinaí se le dice a todo ese triangulito que están viendo ustedes aquí, por donde está actualmente el canal de Suez, donde está el Mar Rojo, ahí está el Sinaí. Entonces, todo lo que va a suceder en el libro del Éxodo lo vamos a encontrar geográficamente hablando entre Egipto e Israel, principalmente en el Sinaí. Entonces, y esto se va a dar alrededor de los años de 1280 a 1240 antes de Cristo. Estamos hablando de los 40 años que el pueblo de Israel anduvo de itinerante cuando Moisés los saca y van rumbo a la tierra prometida. Dios los trajo 40 años por el desierto. No les dijo, váyanse ahorita, llegan en unos 3 días. No, 40 años Dios los trajo por el desierto. Y esa vivencia, para que si ustedes me dicen, Padre, ¿qué hay en el Éxodo? Bueno, en el Éxodo está la salida de Egipto, del pueblo esclavo, y todos esos 40 años que pasan para llegar a la tierra prometida, que es Canaán, ¿no? O Canaán, como ustedes lo conozcan. Estos 40 años son los que se narran aquí, del 1280 al 1240 aproximadamente. Hay que entender que las mediciones de tiempo en aquellos tiempos eran muy distintas a nuestras mediciones. No podemos medir aquello con nuestros relojes, con nuestros calendarios, eran otros tiempos muy diferentes. El pequeño y recién nacido pueblo hebreo desaparece ante las culturas y acontecimientos de la historia de Egipto y de Asia Menor. Nadie hubiera imaginado que ese puñado de familias nómadas que salen de Egipto, atravesando el árido desierto del Sinaí y estableciéndose en Canaán, estuviera un día en el centro de la historia de la humanidad. Así es, unas familias nómadas que fueron las que salieron de Egipto, porque eso eran familias muy nómadas, muy pobres, muy simples, pero tenían algo que no tenían los otros pueblos. Eran pueblos de mucha fe. Y de esas familias va a nacer Jesús, el hombre que va a cambiar la historia de la humanidad completamente. No va a cambiar un pedacito de la historia. Toda la historia del mundo va a cambiar a partir de Jesús. Así que, hermanos, prepárense para disfrutar estas lecciones que vienen, que es una historia fascinante, que es la historia del pueblo de Israel y que también es nuestra historia. La historia de un pueblo simple, la historia de un pueblo pobre, humillado, denostado. Nadie se imaginaba, ¿no? Es como a ustedes cuando nos ven que éramos unos simples buenos para nada y nunca creyeron que íbamos a llegar a ser lo que ahora somos, gracias a la gloria de Dios. Dice así: así es Dios, escoge al más escondido, al pequeño pueblo, para hacerle el objeto de sus atenciones y de su amor, transformándolo en el instrumento de la salvación de todos. Así es Dios. Dios en el Evangelio y en las cartas de San Pablo dice, Dios escoge lo humillado, lo simple, lo pobre, lo que el mundo no quiere, para que sacar de eso lo mejor, ¿no? Así es Dios, es la pedagogía de Dios en toda la Sagrada Escritura. Dios no escoge ni a los altos mandos, ni a los altos funcionarios, ni a los ricos, ni a los poderosos a los ojos del mundo. Dios escoge lo simple, lo más escondido en el mundo para confundir a los sabios y entendidos. Gracias, Padre, dice Jesús, porque así te ha parecido bien. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los simples y a los sencillos. Gracias, Padre, dice Jesús. Bueno, ¿cuál es la importancia del Éxodo en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros como católicos? Porque ustedes no son judíos,
aunque tengan cara de judíos, pero nomás no. La salida de Egipto, dice, y la alianza en el Sinaí fueron siempre considerados por Israel como los momentos fundadores de su historia. Así es, ¿eh? O sea, el pueblo de Israel dice, nosotros fuimos fundados cuando salimos de Egipto, pero obviamente no, la historia de Israel se remonta antes, desde Abraham, pero es como la fundación de lo que es Israel, para que me entiendan bien, dice. El Éxodo es realmente el momento en que es creado como pueblo, así como que Dios le promete a Abraham, de ti nacerá un rebaño, una gran nación, o un gran pueblo, pero bueno, luego nace Isaac, luego viene Jacob, y luego viene José, viene Judá, viene Rubén, todos los hijos de Jacob, y luego viene la esclavitud, pasan 400 años, y después de los 400 años vienen otros años de tormentos. Vamos a llegar, cuando lleguemos a los reyes, al rey Saúl, David y Salomón, esa es la parte como más importante del pueblo de Israel, y ahí es cuando propiamente Dios le cumple sus promesas a Abraham, ¿no? Imagínense, nosotros queremos que Dios nos cumpla así rápido, ¿no? Rapidito, te pedí, me tienes que conceder ahorita. Aquí se tardó más de 400 años y Dios sabe por qué. No sabemos por qué, pero Dios tiene sus tiempos y son muy perfectos. Dice, el Éxodo es realmente el momento en el cuando se quiera comprender el sentido de la historia del pueblo escogido o de sus ritos, cuando se quiera explicar la existencia misma de Israel, siempre hay que referirse a estos acontecimientos del Éxodo, siempre. No podemos, si ustedes le quitan el Éxodo a la Biblia, no, queda desfasada, porque aquí vienen acontecimientos bien trascendentes, no solamente para la cultura hebrea, sino también para nosotros como cristianos. En esos hechos, Israel empezó a descubrir quién era su Dios, cuál era su nombre. El pueblo, todo lo demás, si ustedes se fijan, Dios se le había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Pero ahora Dios va a comenzar a que se le va a revelar a Moisés, que es aquel hombre que es el protagonista de todo el libro del Éxodo, Moisés. Dios va ahora a revelársele ya al pueblo en conjunto, ya es una nación, ya es varias familias, ahora ya no es una sola familia, una sola persona. Aunque Dios le sigue hablando a una persona, pero el mensaje ya es más universal, ya no es personal. Dice, en la Biblia y para todos los creyentes, Dios será siempre Yahvé, que nos hizo salir del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Así es. Y a lo largo de los siglos, Israel se referirá siempre a los acontecimientos del Éxodo, toda la vida, hasta el día de hoy, cuando se dirija a Dios y quiera celebrar sus obras. Siempre la fiesta más grande de los judíos es la Pascua, es el paso del pueblo por el Mar Rojo, es la salida de Egipto. Entonces, el orgullo más grande, la liberación más grande del pueblo de Israel es esto. Aunque después los van a volver a ser esclavos. Ya verán ustedes la historia tan dura de Israel hasta el día de hoy, Pero Dios siempre mira con ojos buenos a su pueblo, Israel. ¿Ya ven por qué son tan orgullosos los hebreos, los judíos? Pues sí tienen mucho de qué creerse. Lástima que no aceptaron a Jesús, pero tienen mucho de qué creerse como nación. Bueno, dice así. Nos encontramos pues en el punto focal de la revelación, en el corazón mismo de la Biblia, en el corazón mismo de toda la Biblia, el libro del Éxodo. Dice así, por otra parte, este libro nos proporciona una riqueza excepcional de hechos y personas y temas que son tipo y figura de la revelación posterior de Jesús. Así es, hay muchas figuras de Jesús, vamos a encontrar muchas figuras de Jesús. De hecho, Jesús va a ser llamado también el nuevo Moisés, entonces vamos a poner mucha atención. Esta lección es una introducción muy breve de lo que viene después de este estudio. Dice, así la liberación de Egipto es el anuncio de la obra divina de redención. La Pascua hebraica es anticipo de la celebración cristiana. El paso del Mar Rojo nos recuerda muy claramente el bautismo. El maná del desierto es una figura del pan de vida, es la Eucaristía,
Y bueno, las tablas de la ley, todo lo que vamos a encontrar aquí, hay muchos signos: el monte Sinaí, las piedras, la desobediencia del pueblo, las cebollas de Egipto que añora la gente. Todo esto es figura de lo que nosotros somos como católicos, de nuestra iglesia, de nuestro bautismo, de la Eucaristía. Así que les invito, hermanos, de todo corazón a que me acompañen. Acompáñenme en el estudio de las lecciones bíblicas del libro del Éxodo, que vamos a tardarnos un buen rato aquí, pero no hay problema. Yo creo que ustedes no llevan mucha prisa, aunque yo sí quisiera llevar prisa para acabar, pero quiero que les vaya quedando todo muy claro. Compren su libro, por favor, compren su Biblia y estén bien atentos y bien al pendiente de las lecciones bíblicas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, hermanos, en esta lección bíblica, y les invito a que me sigan por mis redes oficiales, solamente YouTube, Facebook, Spotify y TikTok, como Padre José Arturo López Cornejo. Todos los demás sitios no son míos, yo no los manejo, no sé quién los lleve y no sé por qué toman mi información. Yo les invito a que solo me sigan allí y dejen esas páginas que no son mías, por favor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos.